día de hoy nuestro grupo parlamentario se reunió con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell. Nos hizo una presentación de la Estrategia Nacional de Energía. Fue una reunión con un lenguaje y un tono de respeto, pero de planteamientos, diría yo, que fuertes, y todo encaminado a revisar cuál es la estrategia que el gobierno presenta en materia de energía. Ya llegó quien pregunta. ¿Qué pasó? ¿Algo? ¿No? Oiga, senador, ¿cómo ven ustedes esta estrategia de energía que les presentó hoy el secretario? Mira, es una obligación que tiene que desahogar el gobierno federal frente al legislativo, que no tiene ningún sentido, porque no tiene obligaciones, o sea, no hay obligación. Es una obligación de presentar una estrategia, pero no hay forma de darle seguimiento, de hacer evaluación de la misma. Si se aprueba o no se aprueba, no tiene ningún efecto. La verdad, hay que modificar la ley que prevé esa obligación, para que esta estrategia de energía tenga elementos para ser cumplida, para que haya una obligación de cumplirla. Y por eso queremos nosotros trasladar esto al Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Porque de otra forma simplemente no sirve de nada. No tiene ningún sentido. Ustedes inician sus foros ya sobre la reforma en marzo, ¿no? Sí, ya estamos, ya tenemos varias cosas y hay un calendario, pero esta estrategia de energía no determina si habrá o no habrá reforma energética. O sea, no tiene sentido. ¿No supongo que en la reunión con el secretario fue para eso, explicarle la estrategia? Nos hizo una presentación de esa obligación que se tiene, pero insisto, tiene una previsión que no alcanza la posibilidad de que tenga formas de evaluación, metas, propósitos, plazos de cumplimiento en toda esta ruta que se nos está presentando. ¿Anticipó la duda de alguna pretensión del gobierno para privatizar Pemex? No. O sea, no hay obligación de que en esa estrategia se determine la visión que se tenga sobre privatizar. No estoy hablando de Pemex. Nadie está hablando de privatizar Pemex, nadie está pensando en que Pemex pueda convertirse de una paraestatal en una sociedad anónima. Estamos hablando de privatizar, de posibilitar la inversión privada en asuntos de explotación en petróleo y gas. No hablaban de la reforma energética, ¿no? El senador se señala de que va a haber un ajuste en las tarifas de energía, tanto en la energía eléctrica como en la energía del corte de los hidrocarburos. Nosotros encontramos una deficiencia muy grande en esta estrategia. Hay una estrategia de poder ir a hacer gasoductos en el norte del país, pero no en el sur-sureste. A donde se produce la energía, donde está la fuente territorial para energía, no hay una previsión para que eso ocurra. Así es que le hemos presentado nuestra opinión, nuestra posición al secretario. Va a haber mesas del grupo parlamentario del PRD con el equipo de la secretaría, pero insisto, esa estrategia puede no aprobarse y no tiene ningún efecto legal. En cuanto a los aumentos de los precios que lo planteaba, senador, los precios de energía eléctrica, ¿qué es lo que está estipulado en el documento? No hay una definición, bueno, pero no es una definición que nos permita a nosotros crear toda una estrategia de acción política para impedir. Vamos nosotros primero a conocer el detalle. Nos hizo una presentación PowerPoint el secretario, y quedamos de instalar a partir de lunes mesas temáticas para cada caso. Oiga, senador, en cuanto a los magistrados, usted le dijo en la Junta de Coordinación Política que su gran desafío va a ser las elecciones. ¿Cuál es el pensamiento del PRD con respecto a los magistrados? Las ternas cuando se envió a la Corte fueron muy consistentes. Los 45 nombres, mujeres y hombres, venían con un sustrato técnico suficiente para poder haber sido designados cualquiera de ellos. El procesamiento que hizo la Comisión de Justicia fue impecable, sí, fue impecable, y ya la opinión de los coordinadores vino a redondear un acuerdo de un asunto que creo yo caminó muy bien. ¿No tienen ni filias ni fobias? Ninguna filia, ninguna fobia, y lo que pretendemos es el fortalecimiento de las salas regionales del TRIFE para que se imparta una justicia electoral
y de vida interna de los partidos apegada estrictamente a la legalidad. ¿Cuál fue la recomendación que usted hizo en la Junta de Coordinación Política de los nuevos magistrados? Imparcialidad, autonomía, aplicación estricta de la ley. Yo creo todavía que el tamiz el tamiz del Congreso politiza las designaciones, creo yo. Podemos modificar los mecanismos constitucionales. Hay que avanzar más en que la integración de los órganos del Estado sea más a través de opiniones que no lleven a una circunstancia de afinidad política. No porque se haya dado... Sí. ¿Qué le dijo a Mónica Arriola? Mi solidaridad personal con ella. Son momentos difíciles para ella, para su familia, y deseamos que tengan toda la fortaleza para poder enfrentar este momento. Es lo que le dije. No, en absoluto, esas son posiciones políticas. Las posiciones políticas las fijo en nombre de mi grupo. Las posiciones personales las digo en nombre propio. Senador, con el mensaje de ayer del presidente es de prever que continuarán otros líderes del sector sindicales del sector público que también a todas luces han hecho mal uso de los recursos públicos. Las declaraciones del presidente Peña reconocen una realidad existente. Hay necesidad de revisar la vida de los sindicatos en materia de transparencia, en materia de democracia, de rendición de cuentas. Todavía está en sus memorias y en sus registros el debate que dimos acá sobre esos temas. Y para entonces parece que no era importante hablar de esos asuntos. Hoy el presidente Peña, de manera muy clara, establece lo que es un asunto de legalidad. Las cuotas de los trabajadores en los sindicatos son de los trabajadores, no de los directivos, de sus dirigentes. Así es que la aplicación de la ley no sea selectiva, que la aplicación de la ley sea sin distingos, a todas y a todos. Es nuestra posición. Ya se abrió el tema y no hay que cerrarlo. No lo cierren ustedes. Hay que hablar de eso, porque es un buen momento para que esos asuntos del tiempo pasado, en esta época, puedan ser resueltos. Que salga toda la basura. Que se aplique la ley. Que se aplique la ley. Yo veo que el escenario social que está calificando estos hechos es un escenario social que ve el mejor momento para que las cosas se encaucen por una absoluta legalidad. Oiga, senador, en su partido hay gente que ustedes sugieran o que hayan pensado debe ser sujeta a este tipo de investigaciones por presuntos malos manejos financieros, obviamente en los sindicatos. Bueno, la revisión y la posibilidad de acceder a las cuentas de los sindicatos está en manos de Hacienda. Yo digo que se debe abrir esa posibilidad de que Secretaría de Hacienda revise el manejo de las cuentas de los sindicatos, que se revise el destino de los recursos, de las cuotas de los trabajadores. Es un asunto que es de la absoluta competencia de la Secretaría de Hacienda y lo puede hacer. Así es que para que no después se diga que en este tiempo no hubo evidencias de nada. Ahí es una facultad de la autoridad. ¿Ninguno en particular desde su punto de vista? No quiero abrir esa opinión para que no crear una circunstancia de señalamiento, pero los hechos públicos son públicos. En materia legal hay una forma de referir la probanza pública. Son hechos notorios. Hay hechos notorios que puede investigar por parte de Hacienda. Muchas gracias. Gracias, amigo. Es el senador Corral que el gobierno federal se está pandeando en el tema de la reforma de telecomunicaciones. No conozco la circunstancia porque no soy parte del Consejo Rector donde se está construyendo esa propuesta. Fue una afirmación durísima. Yo la veo de un enorme impacto. Me preocupa
que el gobierno federal pudiera volverse vocero o representante de los intereses de uno de los factores o unos de los factores de los destinatarios de esta o de cualquier ley. Hay que ser cuidadosos en las declaraciones. Quienes estén en la mesa de la construcción de las propuestas no pueden buscar protagonismos. Tienen que actuar con mucha responsabilidad. Si la reforma en telecomunicaciones no alcanza los propósitos para los cuales se constituyó la mesa, que se diga al final de eso. Pero no es correcto que se estén haciendo afirmaciones que de verdad puedan afectar la construcción final de un asunto tan complicado, tan complicado. Lo que hemos dicho acá nosotros es que no formamos parte de esa mesa y que cuando llegue acá vamos a abrir la discusión, ni fast track ni vaporazos. Vamos a abrir la discusión y sobre todo un asunto tan profundo, tan complejo como el de telecomunicaciones. Una ley no puede ser construida para afectar a determinado sector. Una ley debe resolver un asunto que debe de resolverse. La definición que yo puedo dar en materia de telecomunicaciones es que el PRD en el Senado busca construir, ser partícipe en la construcción de la modernización de las telecomunicaciones en México. Solo eso. ¿Tienen confianza de que Peña no se va a doblegar? No soy parte de ese Consejo Rector y yo espero que cuando el gobierno se instituyó como parte de esa mesa, se comporte como parte de esa mesa, no como representante de ningún interés o de ningún sector. Gracias. Muchas gracias.